luminosos, por los factores que activan esos episodios de dolor. También existen evidencia precisamente que nos habla cómo en la zona de la médula oblonga podemos tener una programación neuronal que va a modificar la actividad, sobre todo del mesencéfalo, sobre todo de las zonas que controlan los procesos de las emociones, y estos elementos se ven afectados precisamente en función a aquellos pacientes que después de un episodio de migraña tienen cambios conductuales vinculados al proceso de irritabilidad, vinculados a procesos de depresión o bien a cambios en sus patrones, sobre todo de la actividad ejecutiva. Esto es cada vez más frecuente cuando se presentan afectaciones con dolor, sobre todo en la región del lóbulo frontal. Podemos ver entonces aquí precisamente cómo estas vías de señalización neuronal que están afectando, sobre todo por el estímulo de la migraña, condicionan precisamente un proceso de modificación que puede ir desde solamente la presencia del dolor hasta ciertas manifestaciones motoras, ciertas manifestaciones de regulación, como podemos ver en el caso de la migraña hemipléjica familiar, que es una variación también de la presencia de migraña, sobre todo ahí sí directamente con una correspondencia genética por herencia monocigota. Esto quiere decir que ese tipo de pacientes van a presentar al momento de tener el estímulo del trigémino, al momento de tener el estímulo inflamatorio a nivel de las vías de conexión cortical, un proceso de modificación en cuanto a la comunicación de las zonas interhemisféricas y a su vez procesos de modificación en cuanto a que haya una regulación del movimiento autónomo. Esto se puede expresar no solamente en esos casos, puede haber variaciones fenotípicas donde podemos tener pacientes que tengan procesos relacionados a tics, o lo que conocemos como procesos de ptosis, procesos sobre todo por estímulo relacionado al proceso migrañoso. Igual, lo que nos habla precisamente la presencia de estos episodios de migraña se debe a los fenómenos de aura, o todos elementos que se relacionan a modificaciones visoespaciales, precisamente por el estímulo que está generando en algunos centros de regulación temporal, sobre todo por la conectividad neural que tiene este tipo de elementos. Aquí tenemos una situación muy importante que ver, precisamente que existen fibras nerviosas que tienen una capacidad de contención de estos elementos de sobreestimulación, como podemos ver en el caso de las fibras de conexión que van hacia el núcleo esfenopalatino. Estas fibras tienden a generar modificaciones sobre todo de la contención por deficiencia en la liberación de péptido P, de péptido vasoactivo y de modificaciones sobre todo en cuanto a la conectividad que va a tener esta región con el efecto de regulación de la hipófisis. Esto quiere decir que si yo tengo un episodio de migraña de manera constante, puedo tener a pacientes que empiecen a tener una disregulación endocrina precisamente vinculado a este proceso de centralización del estímulo irritativo que va a generar una modificación en el efecto del ganglio del seno palatino. Y esto no solamente se relaciona ahí, puede migrar también al ganglio supremo o al ganglio cervical, que también ahí hablamos de una modificación en cuanto a la actividad del tono vagal, sobre todo en la conectividad de las fibras parasimpáticas. Esto se pudiera traducir a la presencia de manifestaciones abdominales y torácicas acompañadas a la migraña, más sin embargo, debemos de entender que en este concepto de la presencia de migraña, este tipo de estímulos irritativos que van a estar ejerciéndose en cada episodio de dolor, van a potenciar que haya modificaciones en cuanto a la contractilidad muscular, sobre todo de ciertas zonas miofaciales que puedan predisponer a que entonces esos nodos de irritación cada vez sean más frecuentes. De ahí que en la terapéutica convencional, donde se habla precisamente del efecto de regulación del péptido eh, que está ahí vinculado a la estimulación del gen de la calcitonina, pues se buscaba precisamente hacer una inhibición. Las dianas terapéuticas actuales lo que buscan es hacer una inmunoterapia dirigida con anticuerpos monoclonales, más sin embargo, precisamente analizando este contexto terapéutico, vemos que el problema está en este tipo de nodos, en este tipo de procesos de programación nodal, que en los episodios recurrentes de migraña pues se van ejerciendo más episodios
de programación nodal en diferentes áreas externas al mesencéfalo. Esto quiere decir, si yo tengo un paciente que está con migrañas recurrentes y que cada vez han tenido más tratamientos con reguladores de la recaptura de serotonina, con medicamentos como los sumatriptanes, este tipo de fármacos o este tipo de terapéuticas obviamente nunca van a terminar por apagar el proceso migrañoso, porque ya ha habido una programación de estos nodos en zonas diferentes al encéfalo. Eso es precisamente cuando encontramos pacientes que tienen ya modificaciones posturales relacionadas a los episodios de migraña, y entonces ahí hay que buscar esos puntos gatillo precisamente. Entonces ahí es parte de lo que necesitamos ver, sobre todo en esta programación neuronal. Existen precisamente estímulos irritativos en la fibra nerviosa, sobre todo ya cuando hablamos de la microglia, que van a fomentar que haya cada vez más liberación de péptido parecido al gen de la calcitonina. En este caso, este péptido lo que va a estimular es que haya también una señalización cada vez más activa del macrófago, una señalización cada vez más activa del mastocito y una señalización cada vez más activa del mastocito en función a la actividad del vasoespasmo que va a ejercer por la liberación de histamina. Esto quiere decir que al haber receptores H1 y H2 a nivel de la conectividad vascular, tanto de la dura, de la media, y también los vasos vasculares que estamos vinculados sobre todo a nivel del polígono de Willis, podemos ver cómo estos elementos van a generar este tipo de eventos de vasoespasmo, potenciando precisamente que haya una modificación en cuanto a la programación inmunológica de la microbio. Eso es lo que precisamente perpetúa la presencia de esos nodos de los que hablábamos hace un momento. Estamos generando precisamente ese sobreestímulo que está generando en primera instancia la irritación del trigémino, en segunda instancia la programación de nodos externos al encéfalo, y en tercer estímulo la programación inmunológica que está condicionando precisamente estas modificaciones en cuanto a la estructuración del efecto de la actividad inflamatoria a nivel vascular. Quiere decir entonces que cada que hay un episodio de migraña, estos tres elementos se van a activar, más sin embargo no se silencian. Cada vez, si nosotros tenemos una modificación en cuanto a la actividad de la alimentación, en cuanto a la suplementación, en cuanto a los sistemas endógenos antioxidantes, pues pudiera ser que el paciente autodelimite. Más sin embargo, la constante es hacia un proceso más de entropía, hacia un proceso más de disregulación, fomentando precisamente que estos elementos generen ahora ya no solamente estos tres tipos de patrones de regulación en cuanto a la actividad inflamatoria, sino un cuarto elemento que nos habla precisamente de la teoría de la compuerta, precisamente donde ya tenemos una programación a nivel del mesencéfalo, sobre todo en el cuarto ventrículo, donde hay estructuras neuronales ependimarias que ya ahora estas también juegan un papel importante en los eventos que van a tener los episodios de migraña. De tal manera que entonces tenemos que entender todo este ciclo de la migraña como pues manifestaciones previas a la presencia de la migraña, o sea, síntomas accesorios que nos pueden indicar que va a haber un fenómeno previo al aura. Esto quiere decir que haya modificaciones en cuanto a la percepción, en cuanto a la actividad sonora, en cuanto a la actividad visual, modificaciones en cuanto a la capacidad de procesos ejecutivos. Cuando ya está el aura instaurada, podemos hablar precisamente de modificaciones ya por la estimulación del trigémino, precisamente potenciando la presencia de esos nodos que ya están ahí programados en cuanto a la actividad inflamatoria. El debut como tal de la migraña, o sea, el dolor súbito, ahora sí ya por el estímulo irritativo a nivel vascular, y posteriormente se habla de un cuarto estadio, el estado postdrómico, donde ya aquí vamos a tener pues cambios programados en cuanto a la conducta, y esto, la evidencia precisamente nos indica que se han encontrado niveles altos de lactato, niveles altos de AMP cíclico, niveles altos de potasio, depresión en cuanto a las concentraciones de calcio, depresión en cuanto a las concentraciones de magnesio, depresión en cuanto a las concentraciones de antioxidantes endógenos como el glutatión, como el superóxido de glutasa, y principalmente depresión de las concentraciones que hay de óxido nítrico en el espacio vascular dural. Quiere decir, este tipo de fenómeno, que cada vez
pues vamos perdiendo esa capacidad de regulación. Aquí tenemos una imagen precisamente como el fenómeno de modificación de la vascularidad, sobre todo por la deprivación de algunos elementos que están ahí potenciando la presencia sobre todo de péptido regulador del gen de la calcitonina, pues nos genera precisamente este tipo de simulación en cuanto a la actividad de la microglia, en cuanto a la actividad de migración por diapedesis de leucocitos al infiltrado leucocitario, al infiltrado de mastocitos, y estos elementos pues obviamente van a seguir generando esa potenciación. Por eso es que el concepto en la medicina convencional es pues dar un tratamiento sintomático, un tratamiento paliativo, más sin embargo no estamos generando una ruptura de este ciclo de retroalimentación. Ahora aquí pudiéramos hacer una pregunta válida en decir, bueno, ¿cómo podemos frenar esos elementos de disregulación metabólica? Pues es muy simple, podemos nosotros generar, como lo hemos visto a lo largo de los webinars, un silenciamiento de la actividad metainflamatoria para poder entonces ahora sí contrarrestar el efecto de la actividad metainflamatoria de las células mastocíticas y del macrófago, generar una modificación en cuanto a estos episodios de vasodilatación, suplementando niveles adecuados de antioxidantes, suplementando niveles adecuados de aquellos elementos minerales que están en deficiencia, como el magnesio, como el manganeso, y obviamente generando una protección entera a la actividad del espacio endotelial, precisamente, favoreciendo que entonces sea menos frecuente la presencia de estos estímulos irritativos periféricos a la actividad arterial o vascular. Esto entonces por ende va a generar que la microglia empiece a tener un silenciamiento de su proceso de reactividad, sobre todo en cuanto a los estímulos que van a generar la migraña, y obviamente entonces cortaríamos con el ciclo, ¿verdad? Pues entonces también veremos un poquito más adelante que también esos nodos de programación externa, pues hay que apagarlos. Ahí es donde entra la neuromodulación. Los objetivos entonces del protocolo de la suplementación antioxidante van a ir enfocados primero a, tenemos que identificar las modificaciones posturales que ya ha generado la migraña en estos pacientes. Obviamente buscar aquellos puntos de actividad de inflamación parabiótica para poderlos empezar a apagar. Silenciar la actividad metainflamatoria, esto dependiendo de los procesos de suplementación. Generar una reprogramación inflamatoria, en este caso, que no generemos una sobreestimulación de los procesos de regulación por la actividad de los sistemas relacionados al mastocito y al macrófago, y que progresivamente vayamos haciendo un plan hormético de programación metabólica para hacer un contrarreste del efecto inmunológico y que de esta manera el paciente pueda estabilizar cada vez más sus episodios de migraña o bien removerlos por completo. Ahora debemos ver que una parte importante es entender qué desencadenó la migraña, y ahí hay una parte muy sustancial que debemos de analizar y que veremos un poquito más adelante. Vamos a iniciar entonces una suplementación meramente con antioxidantes. Vamos a recomendar el uso de DMCO. Ya sabemos el efecto de regulación inflamatoria e inmunológica del DMCO. Vamos a hacer uso de 10 mililitros de DMCO asociado a complejo B. Vamos a asociar 10 mililitros de ascorbato, 7 mililitros de procaína al 2% y los siguientes oligoelementos para hacer un estímulo que potencie la actividad de regulación, sobre todo por el efecto que vamos a tener del DMCO y del ascorbato. Se sugiere hacer una aplicación semanal por 2 dosis, o sea, una semana y una segunda semana, con esta concentración, a modo que migremos después al paciente a una dosificación hormética con el uso de ascorbato, y esto es dependiendo de que ya usemos un poquito de dosis menores de DMCO, igual con complejo B, con los oligoelementos, pero en el caso del ascorbato vamos a ir haciendo un aumento de la dosificación, iniciando la tercera dosis de suplementación parenteral con 15 mililitros de ascorbato, y cada sesión iremos incrementando 2.5 mililitros hasta lograr un término de 10 sesiones más a partir de este protocolo. La suplementación oral para seguir haciendo ese proceso de silenciación es dependiendo de concentraciones de vitamina D3. Dosis ya sabemos de 5.000 unidades con K2 de 200 miligramos. Eso lo vamos a usar por 3 meses. Vamos a hacer uso de arginina para hacer que haya un pool adecuado de óxido nítrico. 500 miligramos cada 2 horas por 3 meses. Vamos a hacer una suplementación con omega 3 a modo de que haya una protección
sobre todo de la función endotelial. Hay quienes muestran evidencia que el uso de ácidos grasos como el omega 3 en pacientes que sufren de migraña puede potenciar precisamente la predisposición de este tipo de eventos. Eso suele ocurrir precisamente cuando el paciente no está con una suplementación antioxidante previa, sobre todo porque está activadas las vías inflamatorias. Recordemos que los omegas también pueden potenciar este tipo de eventos, sobre todo cuando hay un estrés oxidativo aumentado, cuando hay mucha presencia de estrés oxidativo, y obviamente cuando están muy activas las vías NF-kappa. Pero en este caso, como ya hicimos aplicación previa de 2 dosis de MCO, es seguro hacer la suplementación con omegas sin que generemos episodios de sobresalto en cuanto al estímulo migrañoso. Se sugiere el uso de 2 gramos al día durante el primer mes, posteriormente vamos a dar 1 gramo al día por los siguientes 2 meses más. Vamos a hacer uso de benfotiamina como un agente de estimulación, sobre todo de la corteza y de la actividad mitocondrial a nivel de las neuronas. Vamos a hacer uso de 200 miligramos al día por 3 meses. Suplementaremos probióticos como el ácido, como los lactobacillus acidophilus, como el Peptostreptococcus racemosus. Sugerimos hacer uso de 5 millones de probióticos al día por 3 meses. Y vamos a dar ácido alfa lipoico sobre todo como un elemento de regulación de la actividad inflamatoria neuronal cuando nosotros hagamos ya un proceso de despolarización de los puntos miofasciales que encontremos en estos pacientes. El ácido alfa lipoico va a potenciar también una modulación de la actividad antiinflamatoria hepática, generando que también hay inestabilidad en cuanto a la formación de buenos neurotransmisores en función con la suplementación con probióticos. Proponemos precisamente a la par de las primeras 2 dosis de MCO a hacer efecto de una neuromodulación láser. El efecto láser en las primeras sesiones se va a generar precisamente en función a que cuando nosotros estamos ya por empezar a identificar los puntos gatillo que existan en este tipo de pacientes con migraña, no se recomienda el uso de neural terapéutico al inicio si usted no está capacitado precisamente en este contexto de la terapia neural de manera eficiente, por lo que la neuromodulación con láser hace un efecto más suave, un efecto más seguro, sobre todo considerando que va a haber pacientes que puedan tener campos de interferencia importante en algunas zonas como aquí esquematizadas en la imagen. Entonces, una de las importancias de entender esto es que si nosotros todavía no estamos adiestrados en el contexto de la terapia neural y queremos hacer una modulación migrañosa, pues lo ideal sería primero usar láser. ¿Para qué? Para que cuando nosotros usamos el láser en busca de esos puntos gatillo, con las primeras 2 dosis de antioxidantes, vamos a ir modificando el umbral irritativo de la zona, evitando que tengamos un efecto de doble impacto, sobre todo por la actividad neuronal, que vamos a ejercer posterior ahora sí ya con el estímulo del neural terapéutico. Por eso es que proponemos hacer primero una modulación con láser para que no tengan ustedes algún evento vinculado a un salto de campo o vinculado a una modificación por estimulación, sobre todo como una crisis terapéutica vinculada precisamente a esa autoorganización que va a ejercer el despolarizar algunos de estos puntos de manera incipiente antes de hacer una modulación antiinflamatoria. En el caso de que ya hayamos hecho las primeras 2 dosis del suero y que ahora sí ya hagamos la modulación láser, ahora sí podemos buscar esos puntos gatillo y apagarlos directamente con procaína al 0.7%. Entonces ahora sí, buscamos los puntos gatillo que encontremos en el paciente, buscamos puntos gatillos accesorios a la zona externa del encéfalo. Esto puede ser en tórax, esto puede ser en abdomen, esto puede ser incluso en brazos. Hay que explorar a los pacientes, hay que hacer una buena identificación de cómo está su biomecánica en cuanto a la marcha, y sobre esas alteraciones que encontremos al ver al paciente caminar, bueno, pues buscar sobre esas regiones de afectación pues la presencia de estos puntos e irlos ahora sí apagando con técnica neural. La técnica neural que sugerimos es hacerla intramuscular. Buscamos el punto gatillo, aplicamos con una jeringa 30G con procaína al 0.7%, vamos a hacer una infiltración directamente con la aguja a todo lo que da y depositamos entre 1 a 1.5 mililitros de neural al 0.7%.
Esto lo podemos repetir, de preferencia hacer la sesión de modulación neuromuscular 24 horas después de la aplicación del suero, o sea, no hacerlo en la misma aplicación, ya que como les decía, puede haber pacientes que tengan algún tipo de interferencia, algún campo de interferencia, que pudiera sobresaltar su proceso de autocuración. Entonces, lo ideal es pasar primero la solución con antioxidantes, esperar de 24 a 48 horas y ahora sí, hacemos nuestra neuromodulación. En este aspecto, la presencia de estos episodios de la neuromodulación, bueno, pues tenemos que irlos haciendo paulatinamente, ver primero cómo responde el paciente en la primera sesión ya con el uso del neuroterapéutico. Sobre eso ver si el paciente no presentó ninguna agravación o no ha presentado un rebrote de los episodios migrañosos, podemos hacer una segunda aplicación a los 7 días. O bien, si llegara a haber alguna agravación, alguna agudización de los episodios de migraña, pues esperarnos entre 2 semanas a 3 para una segunda aplicación. ¿Cuántas sesiones vamos a poner? Las que sean necesarias hasta que nosotros logremos tener una estabilización con el paciente, que los episodios sean ya remitidos o bien que sean cada vez menos frecuentes en un lapso de 3 meses, que es lo que dura todo el protocolo de la suplementación parenteral. Ahora, es muy importante, en este caso, cuando ya estemos tratando de lleno pacientes de migraña, identificar factores relacionados a un proceso irritativo directo del trigémino. Esto quiere decir que necesariamente tienen que observar los dientes de los pacientes. Si yo tengo enfermedad periodontal, si yo tengo sarro, si yo tengo presencia de amalgamas o tengo presencia de endodoncias, pues hay que checar eso con una radiografía panorámica dental. Eso va de lleno. En todo caso que quieran tratar migraña, háganlo ya como una rutina diaria de siempre pedirles, aparte de sus estudios de base, su panorámica dental. ¿Por qué? Porque es la única manera de que nosotros podemos darnos cuenta si hay un proceso de alteración en la actividad del hueso, en la implantación maxilar de las raíces dentarias, y que obviamente eso nos hable de un proceso irritativo que si no lo apagamos, pues obviamente le hagamos lo que le hagamos no se va a quitar. ¿Por qué? Por decir, aquí está un ejemplo, tenemos una tercer molar muy cerca del canal por donde pasa el nervio maxilar inferior, el trigémino, y obviamente esto va a condicionar que esta raíz dentaria pues, nos genere irritación, o sea que es la pura presencia de la raíz dentaria está condicionando que haya un proceso irritativo. Entonces, este tipo de pacientes, que esta imagen es de un paciente real, un paciente que atendimos hace tiempo con migraña, obviamente a este paciente, antes de empezar el protocolo, lo primero que indicamos fue retirarse sus terceros molares. Hay que quitar los terceros molares, hay que quitar, en este caso, este tercer molar, aunque está bien puesto, y aunque para algunas técnicas de odontología lo consiguen como un tercer molar funcional porque puede ser un pilar, pues finalmente estamos presentando un paciente con migraña. Si el paciente no tuviera migraña, bueno, pues déjenle sus dientes. Pero en este caso no, en este caso sí es importante hacer esa sensibilización. Si nosotros no quitamos esos terceros molares, no va a haber avance en el tratamiento. Entonces hay que retirarlos y hacerle la mención al odontólogo, junto con el paciente, que se haga un curetaje posterior a la excisión de la pieza. Esto es que al momento de quitar la pieza se haga un pequeño resecado, se hace un raspadito con una alegra y se hacen 3 lavados con lidocaína al 1%. O sea, ya tenemos aquí la pieza afuera, ya quitamos aquí la pieza. Lo que vamos a hacer es pedirle a nuestro anestesiólogo, a nuestro odontólogo, que se aplique lidocaína no de inyectadas, nada más hay que hacer el lavado de la zona donde quedó el espacio por la extracción, hacer el lavado con lidocaína al 1%, 3 lavaditos, y con eso es todo. ¿Eso con qué finalidad? Bueno, pues porque finalmente aquí acuérdense que hay un proceso irritativo, en un proceso de parebiosis. Al momento de retirar la pieza, al momento de hacer el curetaje, al momento de aplicar el lavado con lidocaína, lo que nos va a permitir este evento es hacer un proceso de despolarizar la interferencia que estaba generando la raíz dental. De tal manera que entonces cuando ya hacemos ese tipo de modificación en cuanto al estímulo irritativo,
Pues ahora sí, ya podemos poner nuestros antioxidantes, buscar los puntos gatillo faciales, buscar los puntos gatillo de programación extraencefálico, para que entonces ese proceso irritativo que está programado en el cerebro se empiece a delimitar. Entonces, esto se los paso como parte de esta formación dentro del proceso de tratar migrañas. Si ustedes lo hacen así, van a tener mucho éxito en el tratamiento de las migrañas, incluso ya sin darles fármacos a los pacientes. Pues bien, este ha sido el tema de hoy. Esperamos, como siempre, que haya sido de su agrado. Vamos a dar paso a la serie de preguntas y respuestas de la sesión de hoy. Que tengan ustedes un excelente día. Pues muy bien, vamos a dar inicio a esta sección de preguntas y respuestas. Para ello le pido a todos los participantes que por favor las escriban en la sección apropiada para ello, que es la que dice preguntas y respuestas, o puede aparecerles con una Q y una A referente a questions and answers para aquellos que tengan configurado su Zoom en inglés. Doctor Adrián Salazar Flores, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Muy bien, gracias. Perfecto. Pues vamos a comenzar con las preguntas que nos está. Sí, claro. Pues vamos a ver. Leticia Morales nos dice, muy buenas noches, doctor. ¿Podría explicarnos las combinaciones del DMSO, con qué nutrientes y minerales sí y con cuáles? Mm, el DMSO se puede conjugar en una solución con este tipo de oligoelementos que estamos viendo en pantalla: magnesio, selenio, zinc, cromo, manganeso. La única interacción que no debemos hacer es con algún otro antioxidante que sea estimulador mitocondrial directo, como en este caso puede ser la carcilasa, porque finalmente el efecto del DMSO, independiente de la actividad antiinflamatoria y de la inmunorregulación que ejerce, eh, si lo usamos con otro tipo de antioxidante como la carcilasa, pudiéramos potenciar un fallo mitocondrial. Eso va más en función a las características propias de la actividad mitocondrial de cada paciente. Eso sería a grandes rasgos, pero ahí hay que tener ojo con esas interacciones. Leticia Morales, ¿es válido aplicar gasas impregnadas de DMSO en las sienes? ¿Esto sería útil en caso de no poder aplicar de momento la intravenosa? No. Si quieren hacer una estimulación neural, pues les sugiero mejor dar masaje en los puntos. O sea, si no tienen láser o no tienen adiestramiento en hacer aplicación de agujas, por si en el caso de la acupuntura, hacer la digitopresión es igual de eficiente. Hay que hacer digitopresión haciendo un movimiento oscilatorio en contra de las manecillas del reloj, por lo menos 30 segundos en cada punto de estimulación, y el efecto no va a ser igual, pero sí puede hacer una modulación. Ahí nada más hay que hacerlo constante. O sea, la constancia va a permitir hacer este efecto. Que obviamente eso no quiere decir que con eso se va a quitar la actividad migrañosa. O sea, se tiene que hacer una neuromodulación, es lo ideal, porque finalmente con el masaje solamente disipamos puntos de tensión miofacial, pero no quitamos ni silenciamos el nodo miofacial. Entonces ahí sí tenemos que llegar con la aguja, tenemos que hacer la despolarización de la zona parábica para poder lograr esa estabilización. Joseph Garcini nos pregunta, ¿la neuromodulación es bilateral en el rostro? Sí, 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 sí. En el caso de aquí del contexto de la migraña, sí tiene que ser bilateral. Eh, Puede ser que haya pacientes
que eventualmente tengan modificaciones en su biomecánica corporal y no sea como una constante que tengan simetría en sus puntos gatillo. Eso es muy común, sobre todo cuando hay basculación pélvica o acortamiento de alguna extremidad por alguna disfunción en cuanto a los procesos paravertebrales. Entonces, no es una constante, pero en teoría sí debería ser simétrico. Susana Ayala, muchas gracias, doctor. ¿El lavado con procaína cuánto tiempo es después de la extracción? Y nos pide si podemos poner la primera diapositiva. No sé si antes de que esta hay otra. Sería esta. Entonces, pues nos preguntaba acerca del lavado con la procaína, sí, con procaína. Perdón, bueno, la leo mejor. Mira, sí. ¿Cuánto tiempo después del lavado con proca se puede hacer la extracción? No, tiene que ser en el momento, Susana. Tiene que ser en el momento que hacen la extracción, se tiene que hacer ahí el lavado con la proca o con la lido. Este, porque finalmente lo que queremos es que dentro del proceso del curetaje que va a hacer el, el odontólogo al momento de hacer la extracción y hacer un talladito ahí en las zonas de inserción donde estaba la raíz, pues ahí es donde queremos llegar a la despolarización. Entonces, evitamos hacer la infiltración porque pues está en vivo el proceso ahí. Puede haber un poco de sangrado, sí, pero obviamente no es como evitar que se forme el coágulo. Solamente queremos hacer la estimulación neural con los lavados y ahora sí proceder a que podamos hacer, que permitamos que haya el fenómeno de la coagulación, en caso de que haya sido una extracción traumática. Em, bueno, nos dice la primera diapositiva de tratamiento. Supongo Ah, que la aquí siguiente. está. Es Exacto. esta. Mm. María del Consuelo Martínez nos pregunta cuánto tiempo se mantiene el efecto después del tratamiento. Pues honestamente, cuando yo he atendido pacientes con migraña, a menos que sea una migraña con una alta expresividad génica, pues se remiten a episodios anuales, pero el 80% de los pacientes que he atendido se remite la migraña. Mucho tiene que ver con lo que les hablé al final de la presentación, o sea, si tú eh, empiezas a ver la perspectiva de por qué hay un proceso irritativo y quitamos esos factores, sobre todo todos los campos de interferencia que puede haber a nivel odontológico, los pacientes remiten, se les quita la migraña. Leticia Morales nos pregunta entonces, doctor, ¿sí son riesgosas las endodoncias? Acá está un tema. Sí tienen un componente en algún punto de generar parabiosis. En algún momento la endodoncia pues ya generó desvitalización del diente, generó pues que esa pieza solamente esté como un soporte, pero finalmente ya no está funcionalizada la nutrición de ese tejido. Y en algún punto el cuerpo lo va a reconocer más si están en constante estimulación, digamos, con suplementación, con ejercicio, con cambio de estilo de vida. Tu organismo en algún punto va a reconocer que ese diente pues ya no es propio, que ya está teniendo cambios. Entonces puede ser que uno de los eventos más constantes cuando hay endodoncias es que empiece a haber degeneración de hueso. O sea, que empieza a haber una reabsorción de hueso y ahí pues es lo que les menciono, puede haber sintomatología a distancia. Eso lo consideramos mucho en terapia neural, precisamente cuando vemos los síntomas neurogénicos relacionados al sistema simpático parasimpático, que no necesariamente van a tener una concordancia clínica causal. O sea, puedo tener yo una lesión dental y tener disbiosis constante, o puedo tener una lesión dental y tener tendencia a artrosis o tener tendencia a procesos degenerativos o alteraciones metabólicas. Entonces, cuando ya entendemos el concepto neural que hay
al haber ese proceso parabiótico, el cuerpo no puede tener una autoorganización eficiente. Es precisamente donde entra precisamente la actividad de reconocer el proceso de las endodoncias. Pues desafortunadamente las personas que tenemos endodoncias, pues ya estamos en ese tren. ¿Qué hay que hacer? Pues estar alertas cuando empecemos a tener cambios o modificaciones inmunometabólicas, pues proceder a retirar esa pieza. Eso pues, ya inherentemente ya no se puede salvar. Y en el caso de las personas que no tengan endodoncias, pues tratar de rescatar esos dientes, ¿no? Tratar de hacer que tengamos pues una buena higiene dental, una buena salud en cuanto al proceso oclusal. Hay muchas personas que sufren de apnea precisamente porque no tienen una buena intervención en cuanto al concepto de las guardas, en cuanto al concepto de la reprogramación, en cuanto a la rehabilitación temporomandibular. Entonces, todos esos elementos pues a fin de cuentas en algún momento van a impactar a nuestros pacientes. Bueno, Magdalena Barba nos pregunta, cuando se presente la reabsorción de hueso en los casos de piezas con endodoncia, ¿la alternativa podría ser el implante dentario? No, tampoco. No, es que vamos a poner un ejemplo. Si hay una reabsorción ósea, es porque el cuerpo ya está generando un mecanismo de destrucción de tejido. O sea, digámoslo así, el sistema inmune está generando ese proceso de reabsorción. No sería lo recomendable. De hecho, quien se dedica a la implantología, lo primero que hacen es quitar la pieza o quitar lo que está ahí generando remanencia y buscar que haya mineralización de hueso. Para eso ya hay técnicas en medicina regenerativa odontológica donde se colocan expansores de hueso para que entonces después se pueda colocar un implante metálico. Aquí nada más es funcionalizar la lógica. Si algo me generó una irritación y ya estuve con cambios, en este caso por si un paciente con migraña, pues no le voy a poner un implante de metal para volverle a generar un estímulo irritativo. Ahí, desafortunadamente, ahí no hay vuelta atrás. Hasta ahorita todavía no hay como que algo concreto que nos permite identificar si es seguro poner un implante o no de metal. La mayoría de la evidencia va hacia que esa zona pues ya no es una zona vital, ya no es una zona recuperable como para que se coloque un implante sin que genere efectos adversos en algún punto de la vida del paciente. Doctor, aplicando este protocolo antioxidante, ¿como cuántas sesiones después podemos empezar a ver resultados? Lo ideal es personalizar un poquito el protocolo. O sea, el protocolo se los ponemos ahí como algo, digamos que cuadrado, ¿no? Pero primero individualicemos al paciente, como hacemos en la mañana. Si yo tengo un paciente que tiene episodios de migraña muy frecuentes, yo a ese paciente primero lo despolarizaría en sus puntos neurales. Y entonces empezamos la suplementación con antioxidantes para que empecemos a apagar el proceso inflamatorio que vimos en la exposición. O sea, todo lo que hay de actividad en el nervio, la actividad de migración de linfocitos, de neutrófilos. O sea, eso va a favorecer que entonces se vayan espaciando cada vez más los episodios. Si yo tengo un paciente que está con migraña ya controlada, digámoslo así, que no están recurrentes los episodios, podemos empezar primero con los antioxidantes y en función a cómo vayamos viendo la evolución de ese paciente, ir generando su desprogramación neural, o sea, ir generando su neuromodulación en función a la clínica del paciente. En migraña no vamos a ser tan cuadrados porque recordemos que es polifacética este tipo de patología, o sea, hay pacientes que pues les genera el estímulo doloroso la luz, hay pacientes que el ruido, hay pacientes que los olores, hay pacientes que tienen aura, hay pacientes que no tienen aura. Entonces, mucho va a depender de que vayamos personalizando el protocolo, pero en la evidencia que tenemos en la experiencia clínica, en teoría, con 3 sesiones, tiene que empezar a haber cambios por lo menos de una remisión de 35 o 40% de las manifestaciones clínicas del paciente. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor, por ayudarnos a responder las dudas del auditorio. Muchísimas gracias a todos los participantes también por habernos acompañado el día de hoy. Esperemos que haya sido de gran interés para todos ustedes. Para servirles, que tengan una excelente noche. Muy buenas noches a todos.